En esta cárcel no se mueve una aguja, no se mueve absolutamente nada sin que la senadora Isabel Zuleta lo sepa, porque ella permanece más en la cárcel de máxima seguridad que en el Senado de la República, donde supuestamente ella fue elegida como senadora del pacto histórico. ¿Dónde está el control que ejerce el ministro de Justicia? ¿Dónde está el control que ejerce el IMPEC sobre estas personas que están privadas de la libertad? El país se sacudió con la noticia que la cárcel de Itagüí fue epicentro de una de las prácticamente fiestas más inusuales que no estamos acostumbrados a ver los colombianos y que es prácticamente uno de los hechos que ha marcado el tema carcelario en los últimos años. Estamos en este momento aquí en Quienique con la persona que reveló esta fiesta y este parrandón vallenato que no tiene otra palabra. Ella es la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla. Concejal, bienvenida a los micrófonos de Quienique, un gusto tenerlo acá. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a las personas que en este momento se encuentran conectados en este programa. Y bueno, no, realmente es bochornoso, indignante, todos los calificativos que le queríamos dar a esa situación que se presentó el 8 de abril. Yo he contado que ese día pues estaba trabajando normalmente en el despacho del consejo cuando recibí un mensaje a través de los chats que tengo para recibir denuncias, donde me llegó una información que precisamente en ese momento se estaba llevando a cabo un parrandón en la cárcel de máxima seguridad. Yo le pregunté a quien me escribía que quiénes eran los que estaban realizando la parranda y me cuenta que son los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, que fueron traídos de otras cárceles a el municipio de Itagüí, donde queda la cárcel de máxima seguridad, con o dentro del marco del acuerdo de la paz total en el capítulo de paz urbana en la ciudad de Medellín por Isabel Zuleta y por el comisionado de paz y las personas que se encuentran allí en esas supuestas mesas de diálogos. Me enviaron el video donde se escuchaba la bulla y posteriormente pues logré, a través de un derecho de petición que hice a la Secretaría de Seguridad del municipio de Itagüí, obtener las imágenes del ingreso, perdón, a ese centro penitenciario de una cantidad de personas, porque parece ser que asistieron más de 100 o 150 personas. A mí me pareció muy lamentable que al día siguiente el ministro de Justicia salió prácticamente a defender a alias Douglas, a defender el parrandón y a darle un tono diferente, o a bajarle mejor el tono a lo que allí había sucedido, diciendo que las puertas no se habían abierto de par en par. Yo lo desmentí y le mostré a través de los videos que obtuve de las cámaras de seguridad que en efecto las puertas sí estaban abiertas de par en par, y que más grave aún era que quien estaba controlando el ingreso a la cárcel de máxima seguridad, que es supuestamente una cárcel de máxima seguridad, donde no solamente están estas personas privadas de la libertad, sino aproximadamente 2.000 personas, pues controladas, pues, que estaban vestidos de negro, que a las personas que ingresaban, y realmente parecía era que fueran a entrar a un concierto. Entonces, esto causa mucha indignación, porque la pregunta es, ¿dónde está el control que ejerce el ministro de Justicia? ¿Dónde está el control que ejerce el IMPEC sobre estas personas que están privadas de la libertad? Y si realmente el gobierno nacional tenía o no conocimiento de ese parrandón que se estaba haciendo, porque quiero contarle a los oyentes, a los televidentes, que en esta cárcel no se mueve una aguja, no se mueve absolutamente nada sin que la senadora Isabel Zuleta lo sepa, porque desde que ella se tomó la atribución de ser una de las coordinadoras de esos diálogos sociojurídicos, ella permanece más en la cárcel de máxima seguridad que en el Senado de la República, donde supuestamente ella fue elegida como senadora del pacto histórico. Entonces, eso es algo que para mí es inconcebible. Por eso hice la denuncia pública, por eso los medios atendieron la información que nosotros estábamos entregando, perdón, por la gravedad.
¿Esto en qué culminó? Afortunadamente, en una investigación disciplinaria que aperturó la Procuraduría General de la Nación, que tomó el poder preferente porque la Oficina de Control Interno del mismo IMPEC había aperturado una investigación mal hecha con el fin que se tuviera que decretar la nulidad por parte de ellos, y esto es muy lamentable. Afortunadamente, como lo repito, entonces la Procuraduría abrió la respectiva investigación por ese poder preferente, suspendió a esos 11 funcionarios que posiblemente estuvieron inmersos en esa prevaricato por omisión, porque además de todo es una conducta delictiva cuando permitieron el ingreso de licor, el ingreso de viandas o alimentos, el ingreso de las personas que no estaban registradas en la cárcel para ingresar, pese a que el ministro, un acuerdo que se había hecho dentro de los acuerdos de paz, pues ellos tenían derecho a 3 personas de visita, y si hacemos la cuenta de 23 personas y entraron 3 más, pues nos darían las 100, 150 personas que ingresaron. Además, que como ya lo dije, pues se logró establecer que entraban como si fueran para un concierto y no realmente hacer una visita a las personas que están privadas, de la libertad. Entonces, suspendieron además al director de la cárcel, que en este momento no se encontraba, estaba supuestamente en vacaciones, por esa omisión también de no controlar, a pesar que estaba en descanso, de no dejar a una persona idónea. Yo he venido también denunciando al teniente Ciprián, que es el jefe de custodia de esa cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué lo hago? Porque yo ya había recibido información que él, de forma recurrente, y esto lo tengo denunciado en la Fiscalía General de la Nación, permite una cantidad de situaciones al interior de la cárcel de máxima seguridad, todo para beneficiar y proteger a estos bandidos que se encuentran allí en esta cárcel. Inclusive el año pasado denuncié una tarde de hamburguesas porque recibí una fotografía de varios internos que con uniformes ingresaron cajas de hamburguesas, que de igual manera también se ve como un funcionario del INPEC saca a una mujer que dice que era prepago, que había amanecido ahí la noche anterior. En el mes de diciembre también hubo una marranada el 7 de diciembre, que es la que yo he venido haciendo referencia, y justo ese día se fuga un miembro de las disidencias de las FARC responsable de homicidio, de secuestro, de extorsión, y justamente estaba este mismo teniente Ciprián al frente de la custodia, y la custodia es el que se encarga de asignar los cuadros de mando, la vigilancia al interior del penal. Y qué casualidad que siempre está este sujeto, qué casualidad que en el parrandón donde se dice que se pagaron 500 millones de pesos, 100 para el artista que ya hemos hecho referencia, Nelson cantante Velázquez. de vallenatos, Nelson Velázquez, y otro cantante de música popular que es un imitador o participó en uno de esos programas que tenemos acá, y a él se le pagó 50 millones de pesos. En los restantes 350 millones de pesos se dice que fue para el licor que fue encontrado por el director regional del IMPEC, que fue a hacer la visita, por la Procuraduría también, que fue a hacer la visita. ¿Cuál podría ser ese análisis que usted puede tener de esta situación y estos hechos que vienen presentándose? Es que es muy sencillo. Tienen concentrados o reunidas 23 personas que son cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín. Son personas que tienen recursos económicos porque a través de sus economías criminales ellos tienen mucho dinero. Ese dinero les permite permear a los guardianes del IMPEC y permear todo lo que allí sucede en la cárcel de máxima seguridad. Y los guardianes que están implicados en estas situaciones de corrupción, pues también permiten o son comprados de alguna manera por estos individuos, y por eso pasa lo que ya hemos denunciado, lo que pasó el año pasado, lo que pasó ahora el 8 de abril, pero todo es la cooptación de Estado de las estructuras criminales. Y estos cabecillas lo conocen muy bien, lo saben muy bien.
les ha funcionado porque se me olvidaba mencionarle que la ministra de Justicia, la exministra de Justicia, también denunció que ella y ordenó un allanamiento, el mismo que se paró por orden de Isabel Zuleta y por petición de alias Douglas, y que, entre otras cosas, pues eso fue lo que originó que ella renunciara al Ministerio de Justicia porque no estaba de acuerdo con estas situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cooptación de Estado, porque ellos son servidores públicos cuando estoy haciendo referencia a los guardianes del IMPEC, que se ven implicados en este tema, que no solamente la corrupción es de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, sino que también ocurre en todas las cárceles del país y específicamente en Medellín, las 3 cárceles que nosotros tenemos, donde también hay otros cabecillas y otros miembros de estructuras criminales. Pero es ese poder adquisitivo, ese dinero que ellos tienen producto de la actividad ilícita. Por eso no en vano se decía que al cantante Nelson Velázquez la fiscalía le abrió una investigación por posible enriquecimiento ilícito porque se pudo establecer, al parecer, que él recibió la plata en efectivo. ¿Y de quién viene ese dinero que él recibió? Pues de una De actividad actividades criminal, ilícitas. se lo entregó un miembro de una estructura criminal, entonces aquí podríamos estar hablando perfectamente de un lado de activos o enriquecimiento ilícito. Lo mismo pasa para los guardianes del IMPEC. Una vez determinado quién fue el que entregó el dinero, aunque se dice que fue alias Tom, Pocho y Chirri, ellos también podrían estar abocados nuevamente a una imputación de cargos por el delito de concusión, porque ellos entregaron dinero a los guardianes del IMPEC para que permitieran el ingreso, no solo de las personas, sino del licor, el cantante y pues todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, realmente es una cooptación muy delicada que el gobierno no ha tomado las decisiones que tienen que hacerse. Lo primero que habría que hacer, porque en otros tiempos y en otros gobiernos le habría costado la cabeza al director nacional del Instituto Nacional y Penitenciario IMPEC, porque él no está ejerciendo el control que se requiere. Él le dice que se van a tomar las medidas y él fue el que salió a anunciar que se habían vinculado 11 personas, pero una vinculación mal hecha, ilegal, que iba para una nulidad, y por eso es que la Procuraduría le quita la competencia y asume el poder preferente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el presidente de la República, por qué el ministro de Justicia no le exige la renuncia al director nacional del IMPEC y de ahí para abajo a cada uno de esos directores que han sido señalados y que vienen estando implicados en estos actos de corrupción? Solamente hasta el día de ayer, pues en un consejo de ministros, el presidente le dijo al ministro de Justicia que habría que cambiar al director nacional, pero por un tema que salió de Marquitos Figueroa en la cárcel de La Picota y de supuesto complot pues para sacarlo a él del poder faltando 60 días o 70 días que puede faltar para las elecciones. Entonces, realmente, si no hay una disposición de acabar con la corrupción en el IMPEC, bien sea acabando el IMPEC o reformando el IMPEC, nosotros vamos a seguir igual o peor de lo que está. Concejal, una pregunta muy importante también acá con la política de paz total del gobierno. Usted desde su posición ha sido muy crítica con la forma en que se ha venido dando también las posiciones y posturas de los distintos funcionarios del gobierno nacional. ¿Por qué cree que este modelo falló? También, ¿cuáles fueron como, digamos, como lo que le faltó? Porque inicialmente se tenía una buena intención por parte del gobierno, pero ahorita ya cuando pasa un tiempo empiezan a verse las consecuencias, empiezan a verse también a flaquear los diálogos, la situación en las cárceles, pero también la seguridad a nivel nacional. Entonces, ¿cómo analiza usted todo ese panorama que se ha venido dando alrededor de la paz total? Aquí partimos de una premisa muy importante y es que la ley 2272 de 2022, que es la ley de la paz total, no fue una ley elaborada pensando en esa propuesta de paz y en esa intención que tiene el presidente de la República para lograr la paz en Colombia. ¿Por qué lo digo yo? Porque realmente las normas son muy vagas, son muy difusas y no permiten que realmente pueda haber unas mesas de negociación que terminen y unas herramientas para el gobierno nacional que le permitan negociar con las estructuras criminales. Esa ley inicialmente, o inicialmente no, esa ley
hace referencia que esas negociaciones se pueden hacer con los GAO. Los GAO son los grupos armados organizados. En Colombia esos grupos las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Se han sentado en las mesas de los diálogos sociojurídicos, perdón, se los han nombrado gestores de paz, se han sentado en las mesas de los diálogos y no hemos obtenido un resultado. Recordemos que el presidente dijo que una vez que él subiera a su mandato, en 3 meses acababa con el ELN. Y aquí lo que ha pasado es que el ELN ha crecido en territorios, ha crecido en la modalidad delictiva también, en el control territorial, en las rentas ilícitas y no se ha logrado absolutamente ningún acuerdo. Por el contrario, ha crecido la violencia. Y si nos vamos para las disidencias de las FARC, solamente por una pelea que se tuvo con la segunda Marquetalia y con Iván Mordisco, pues es que han venido a perseguirlo después de 3 años, casi que va a acabar el periodo, pero tampoco hubo negociaciones. Y vámonos para el tema de alias Calarcá, que ha tenido todos los beneficios del mundo, porque el año pasado en un municipio de acá de Antioquia fue capturado en una caravana de más de 7 vehículos blindados de la UNP, con 4 o 5 de esos miembros de esas estructuras, de esa estructura guerrillera, perdón, con dinero, con dispositivos, con un menor instrumentalizado, un menor que se logró determinar que fue el menor que participó en el atentado a los policías en el municipio de Anorí. Imagínese usted, 17 años tenía ese menor de edad cuando fue encontrado, no se le pudo imputar la instrumentalización de menores de edad, no se pudo capturar por la actividad en situación de flagrancia, porque la fiscal general de la Nación emitió una resolución a la fiscal que ordenó esa incautación y todo ese procedimiento. Emitió una resolución porque no los podían imputar, porque no les podían pedir medida de aseguramiento, inclusive haciendo referencia a los delitos en flagrancia, porque obviamente iban con un menor de edad, porque obviamente iban con armamento, con dinero, y se les hubieran podido imputar esos otros delitos. Entonces, eso lo que nos deja en evidencia es que estamos frente a un fracaso total de esa paz total, porque no existen las herramientas suficientes, porque entonces a plumazo la Fiscalía General de la Nación con la Fiscal General de la Nación quiere corregir los yerros y los errores que tiene la Ley 2272. Ahora vámonos para el tema de las estructuras criminales. ¿Por qué no le han podido ofrecer ningún beneficio a las personas que están privadas de la libertad y que están acá en la ciudad de Medellín? Porque la norma está dirigida solamente para GAOs. ¿Y ellos quiénes son? Grupos de delincuencia organizada, son estructuras criminales y la norma no lo previó, no pudieron ofrecerle absolutamente nada y ahora tendría que reformarse la Constitución. Por eso el año pasado el ministro de Justicia, también Montealegre, presentó una reforma nefasta con una justicia restaurativa que ni se entendía ni se sabía cómo la iban a poder promulgar, cómo la iban a poder aplicar para esas negociaciones, y por eso es que no han podido negociar, por eso es que el gobierno le miente, por eso es que Isabel Zuleta les miente, porque ella no les puede ofrecer absolutamente nada. Y ahora firman, dizque supuestamente un acuerdo de irreversibilidad, donde ella le traslada la responsabilidad a los próximos senadores de la República porque tienen que presentar un proyecto de ley. No, es que si yo quiero un proceso de paz, yo tengo que presentar una ley con las herramientas suficientes que me permita negociar con todos los actores con los que yo supuestamente quiero negociar y evitar que se siga generando situaciones de violencia en el país, no solamente en las ciudades, sino a nivel global del país, porque lo hemos visto como en el Cauca, como en el Valle, como en Antioquia. Y es que ellos han dicho que uno de los resultados muy importantes de los diálogos sociojurídicos en la ciudad de Medellín es la baja de los indicadores de homicidio. No hay nada más mentiroso y falaz que eso, porque primero, los homicidios en Medellín, perdón, no han bajado por la presencia ni por las negociaciones de esas mesas. Hay más de 150 homicidios de miembros de las estructuras criminales. Entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la baja de indicadores? Claro, el alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que han bajado los homicidios en la ciudad de Medellín en 40 años, que es la tasa más baja de homicidios en Medellín.
pero estamos hablando de una generalidad de los homicidios en la ciudad de Medellín, no de las personas que fallecen por confrontaciones en estructuras criminales. Que le quiero contar que desde el día que contamos sobre los hechos en la cárcel de máxima seguridad, van 5 embolsados. Hombres que han encontrado tirados en las riberas o en lugares desolados de la ciudad de Medellín, envueltos en papel chicle, pues lo que conocemos, con lo que envolvemos. Me disculpan que me ría, pues que estamos hablando de un tema muy grave, pero es que cómo explicar qué es ese papel con el que se envuelven los sándwiches. Entonces estas personas vienen resultando envueltas en ese papel, en unas sábanas. Entonces, ¿cuál es el control que ellos tienen? ¿Qué es lo que realmente ellos le pueden ofrecer a la ciudad? Hicieron supuestamente un piloto de extorsión en más de 21 barrios en la ciudad de Medellín y nunca han mostrado el resultado. El resultado que mostró el presidente de la República fue un resultado que presentó una organización acá que se llama Corpades, que no tiene la capacidad de medir si hubo o no hubo una mejora en el cobro de la extorsión, cuando aquí tenemos, porque yo tengo la estadística de la Fiscalía General de la Nación, y solamente en este año hay 4.500 denuncias por extorsión en la ciudad de Medellín, con un retraso inmenso en la Fiscalía, donde no hay ningún acto de investigación, y a hoy o a esta fecha van solamente 72 casos que se pudieron llevar a juicio de 4.700. Y aquí siguen cobrándole impuesto y extorsión a las economías básicas en las tiendas, porque aquí se cobra impuesto por las arepas, por el gas, por los huevos, por los panes, las tostadas y lo que utilizamos para los desayunos, para los algos. Entonces, ¿cuál es esa respuesta de esa negociación? ¿Y qué les van a decir o qué les van a ofrecer si la norma dice que, o esa misma ley dice y la misma Constitución dice que esas negociaciones solamente pueden hacerse con las personas que no están privadas de la libertad, que tienen orden de captura, sí? Y por eso es que la fiscal general de la Nación yerra cuando ella emite la resolución 0072, que después la corrige, porque ella logra entender, después de un día de un día no, porque la promulgó el 27 y pasó casi una semana, que es que ya no le podía levantar la orden de captura a una persona que está cumpliendo pena. Entonces, por eso ella la modifica y dice que no, que queda, la modifica parcialmente y que queda para 7 personas, entre ellos alias el Montañero, que es un cabecilla muy peligroso que tienen las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, porque él obviamente está en libertad desde el año 2024. Entonces, para ellos se emite ese levantamiento de órdenes de captura. Entonces, la ley no ha servido, la ley fue incompleta, y la senadora Isabel Zuleta, y pues los oyentes me dirán que por qué hablo tanto de ella, pues que ella es la que se ha echado al hombro supuestamente esta negociación bajo una serie de irregularidades grandes que se han presentado en la ciudad de Medellín con base en esas negociaciones, y que se han presentado en otras ciudades cuando estamos hablando de los capítulos urbanos de La Paz. Recordemos también lo de Pipe Tuluá, que ella, usando de la función que tiene como senadora de la República, porque en la resolución ni siquiera ella estaba designada para realizar esa actividad, que no era una actividad que pudiéramos tomar como un gesto de paz, como lo quiso mostrar el gobierno nacional, de ir a entregar una pistola que tenía Pipe Tuluá para atentar contra una persona que estaba allí privada de la libertad, y que no le sirvió absolutamente de nada, porque luego que el presidente vino de Estados Unidos, pues lo que hizo fue anunciar que iba a extraditar a Pipe Tuluá, y así lo hizo. Entonces realmente es un fracaso esta ley de paz total, porque no han logrado el propósito que tenían de buscar la paz para Colombia. Realizando en la ciudad de Medellín. No, a ustedes de verdad por haberme invitado al programa, por la mesa de trabajo, por las personas que nos están escuchando en este momento. Mis redes sociales, en todas, es Claudia Carrascú, termina con la Q de Carrasquilla, y allí yo publico todas estas denuncias que realizo a nivel país, a nivel de Medellín, porque le quiero contar que en mis contactos del correo electrónico y el WhatsApp que tenemos del Consejo, yo recibo en el mes aproximadamente 400 denuncias de todo orden,
denuncias que yo tramito ante la Fiscalía General de la Nación o ante las autoridades administrativas o ante las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, y sigo aquí trabajando, y por eso es que yo hago esas publicaciones en mis redes. Muchas gracias.